Ahí empezó a grabar. Ahí está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia de abordaje de la temática de Olimpiada. Estas conferencias buscan inspirar distintas maneras desde las que pensar abordar los tesoros del pasado, que es la temática de Olimpiada en general. Hay algunas categorías, como conversábamos recién, que en realidad tienen desafíos más específicos, pero de alguna manera creemos que desde la academia, desde el CURE, pueden traernos y arrojar luz desde los avances científicos, la investigación, por dónde está el conocimiento que se desarrolla en nuestro país para pensar en proyectos posibles dentro de Tesoros del Pasado. Así que hoy estamos con Laura y con Andrés, que van a estar compartiendo la presentación y acompañándonos en esta conferencia. Pueden comenzar nomás. Buenísimo. Bueno, voy a pasar a compartir la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Esto, dando. Esperen un momento. Pasa que somos usuarios nuevos de Webex, no estamos tan acostumbrados a No, la es que lo había plataforma. probado con la otra la pantalla y ahora volvió a la situación anterior. Soy Laura Brum, soy arqueóloga, trabajo en el Centro Universitario Regional del Este. Andrés, que Andrés también es arqueólogo de formación en el Centro Universitario de la Región Este, y la idea hoy es compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a las investigaciones que realizamos, vinculadas al pasado, y que me comparta. Ahí entró bien, genial. Y esas investigaciones, un pasado que vamos a ver que es bastante antiguo, profundo en el tiempo, y que nos habla de un montón de procesos y de una diversidad interesante. Tiene que ver con los grupos humanos y las sociedades que habitaron el territorio tiempo. Perdón, una cosita, Laura, discúlpame que te interrumpa. ¿Soy yo o están todos escuchando una descarga cuando habla Laura? No, soy yo. Sí, se escucha alguna interferencia, pero muy poquita. Me parece que es tu micrófono, Laura, por eso. Capaz que mejor el de la máquina directamente. ¿Sigue escuchándose? ¿Sí? Bueno, muy bien. Hablo un poquito más con esto y cuando pasemos a voz trato de conseguir otros. ¿Está bien? No, dale, tranqui, no, igual es mínimo. No te preocupes. Bárbaro. Bueno, la presentación esta que armamos junto con Andrés, que vamos a estar haciendo como un contrapunto a lo largo de estos minutos de la presentación, busca eso, arrojar un poco sobre lo que es la arqueología de la región este del país, sobre todo vinculada a las experiencias de trabajo que tenemos nosotros en este territorio, y que bueno, que creemos que son algunas pistas que permiten conocer nuestro pasado, ese pasado profundo que les comentaba, y que bueno, que pueden resultar inspiradoras para sus proyectos y los desafíos que se propongan en el marco de estas Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos. Bueno, un poco para encuadrar eso, qué es lo que hace la arqueología, qué hacemos las arqueólogas y los arqueólogos acá en nuestro país. Bueno, y es una disciplina que en todo el mundo. Trabajamos materiales que tienen que ver con sociedades, con pueblos, con grupos humanos del pasado. Esas evidencias materiales, que por lo general son restos de utensilios, artefactos, producto de la actividad humana, llegamos a ellas a través de diferentes
todo la técnica privilegiada o estrella de nuestra disciplina es la excavación. Trabajamos en el campo haciendo ese tipo de intervenciones en la tierra, excavando, haciendo sondeos, muestreos. No solamente nos interesan los restos de la cultura material o los productos de la actividad humana, como pueden ser residuos, desechos, etcétera, sino también el espacio, el entorno donde esos restos se encuentran. Por eso también trabajamos con sedimentos, con suelo, con tierra, con los contextos en donde se encuentran esos restos, y nos aliamos de muchas otras disciplinas. Además de la arqueología como disciplina en sí, trabajamos en conjunto áreas de conocimiento, como son las ciencias de la tierra, la geografía, la paleontología, la paleobotánica. También trabajamos con técnicas como la geomática y los sistemas de información geográfica. Trabajamos con archivos históricos y documentación histórica. Y bueno, y también hacemos trabajo de gabinete, analizando los materiales que recuperamos en el terreno, analizando esas muestras de sedimentos u otros registros que obtenemos del campo, para ver cosas que van desde grandes objetos, como esos restos de cerámica que estamos viendo aquí de la diapositiva, pero también con restos muy pequeños, como estos carbones que encontramos acá en sedimentos de unos depósitos de unos 6.000 años que se encuentran en la costa de Maldonado. ¿Está? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una historia profunda y de un proceso que empieza hace mucho tiempo atrás, nos tenemos que remontar a la última glaciación, que fue a fines del Pleistoceno, en todo el globo, en todo el planeta. Ese proceso de enfriamiento que llevó a que los mares se retrajeran y que las masas continentales fueran más extensas de lo que conocemos actualmente, un momento en el cual los grupos humanos habrían llegado al continente americano, ¿ya? Ese poblamiento temprano tiene fechas que están en discusión y que son objeto de debate, que es superior o al menos hace unos 13.000 años atrás, ¿no? Y ese poblamiento llegaría hasta los 9.000 años antes del presente. Cuando usamos en arqueología el término antes de presente, es para referir al tiempo que transcurre antes del momento que se comienza los fechados radiocarbónicos, que es en el año 1950 aproximadamente, ¿tá? O sea, usamos esa escala de tiempo, no la escala de tiempo que usamos convencionalmente nosotros como cultura occidental, que es el calendario cristiano, digamos, después y antes de Cristo, ¿tá? Entonces estamos hablando de que ese poblamiento temprano comienza al menos hace unos 13.000 años, pero nuevamente, como vimos con las presentaciones, la presentación de la semana pasada, hay investigaciones en el continente sudamericano que están arrojando fechas bastante anteriores a ese momento. Y luego, a través del tiempo, vamos atravesando diferentes momentos en la historia cultural de nuestro continente sudamericano, que tienen estos nombres que usamos en esta escala del tiempo, que son nombres convencionales, que abarcan periodos en los que las sociedades humanas van mostrando ciertos cambios, ciertas transformaciones, cambios en las tecnologías, cambios en las formas de ocupar el territorio, de organizarse, viviendo en aldeas, utilizando otros tipos de tecnologías y realizando otras actividades económicas. Y en esta línea vemos entonces cómo esa línea del tiempo va atravesando un periodo que se llama arcaico, que va entre el 9.000 y 5.000 antes del presente, luego una época llamada formativo temprano. Uruguay coincide con el proceso de surgimiento de los cerritos de indios, luego un formativo medio, en donde también vemos un aprovechamiento y una diversificación de las formas de vida y las ocupaciones en las zonas costeras, litorales, porque ya para ese periodo tenemos la zona costera que conocemos actualmente, ¿no? Las playas como las conocemos actualmente, más o menos.
Luego un periodo que se denomina formativo tardío, que hay como elemento característico, tenemos la aparición de las pinturas rupestres, entre otras características de ese momento, y finalmente, mucho más cerca de la actualidad, el momento de la conquista y la colonización, que va a significar una ruptura muy fuerte cultural en nuestro territorio, a partir de un proceso de conquista del territorio y también de desplazamiento y exterminio de pueblos originarios. ¿Tá? Bien, ese proceso de poblamiento de nuestro continente y todos estos cambios culturales que se van sucediendo en el tiempo no son lineales y no son iguales en todo el territorio de América del Sur o de América como continente, y en nuestro territorio vamos a tener en un mismo periodo diferentes grupos y diferentes sociedades coexistiendo, digamos, en un mismo gran territorio. Pero vamos a ver entonces que en toda la historia, esta historia profunda de la vida de los grupos humanos en el continente, va a haber grupos que van a desarrollar sociedades y economías de tipo estatal, otros que van a desarrollar formas de vida comunitaria en bandas de cazadores, recolectores, otros vivirán en aldeas, otros desarrollarán una modalidad de vida nómada, y eso coexiste en el tiempo tal cual y como sucede hoy día en nuestro continente, ¿tá? Que tenemos sociedades viviendo con diferentes formas de organización socioeconómica, utilizando de formas diferentes los espacios, los distintos elementos que están en su entorno y habitando de diferentes formas. ¿Tá? Bien. ¿Dónde sucedió ese poblamiento? Nos faltó una diapositiva, Andrés, la de las rutas, creo. Puede ser, bueno, no importa, no te preocupes. Bueno, Decilo, ¿no? con lo que me costó esa gráfica. Bueno, muy bien. La cuestión es que el poblamiento de nuestro continente tiene diferentes teorías e hipótesis de dónde pudo suceder. Hay unas teorías sostienen que ese poblamiento fue a través de una vía continental, a través de una conexión. Laura, creo Digamos que que sí. es la siguiente esa. Pasá una más, vas a ver. Ah, bien. Después Ahí está, gracias. quedó mal Está, pero ordenado. me cambiaste el guión y me vino así el... Bien. Bueno, entonces, seguimos hablando de este tiempo profundo. En ese tiempo, en esa larga historia, estamos hablando de miles de años, ¿no? En nuestro territorio cambió mucho a nivel paisajístico y a nivel ambiental. Y esto lo vemos un poco reflejado en este gráfico que hicieron las compañeras del proyecto Costa Más, que muestra cómo era nuestro territorio antes, en el entorno de los 14.000 años atrás o antes, donde vemos que esta línea azul, ¿no? Está marcando lo que son las aguas profundas mayores a 200 metros de profundidad, y aquí es donde se encontraba la costa en ese momento. Cuando llegaron los primeros pobladores a nuestro continente, toda abierta por el estuario del Río de la Plata y el frente marítimo de nuestro territorio, eran grandes planicies, llanuras, surcadas por el palio río Uruguay y otros palio ríos, y era zona habitada por grupos humanos, por fauna y por flora. ¿Tá? Luego, a partir de los 11.000 años antes del presente, más o menos, el clima comenzó a ser más cálido y el nivel del mar comenzó a ascender, y eso hizo que la línea de costa se fuera moviendo hacia lo que hoy es nuestro territorio continental. ¿Tá? En el entorno de los 6.000 años antes del presente, que fue un periodo de más calor y más humedad, el nivel del mar ascendió por encima del nivel actual. Y eso llevó a que ingresara agua en todos los sectores que hoy día conforman las lagunas costeras, ¿tá? Que eran grandes estuarios, la desembocadura del arroyo Rocha, del José Ignacio, de Garzón, en la zona de la laguna de Castillos, eran grandes estuarios, y luego cuando el mar comenzó a retirarse se formaron las barras arenosas que hoy día cierran esas lagunas y llegamos a una conformación de la costa como la conocemos actualmente. ¿Tá? Durante todos esos periodos de cambios y de transformación de nuestro ambiente, de la vegetación, de la fauna,
los grupos humanos también fueron cambiando sus estrategias y sus formas de adaptarse a esos territorios, a esos ambientes y a esos cambios. Y eso lo vamos a ver reflejado en el registro arqueológico que encontramos en diferentes partes de nuestro territorio y en particular en la zona este que vamos a ver. Y esta era la imagen que yo les mostraba de las grandes teorías o los modelos de poblamiento que muestran posibles rutas de llegada de estos primeros grupos humanos. Una es una ruta costera por la costa del Pacífico, utilizando la navegación de cabotaje y el contacto con las masas continentales. Otra es una ruta continental a través, digamos, atravesando Norteamérica y que había entre dos grandes bloques glaciares en América del Norte. Y otra es una ruta entre Europa y América, y cada una se sostiene con diferentes evidencias lingüísticas, de cultura material, también hay evidencias genéticas, y bueno, y esos modelos son hoy día parte de una discusión y un debate acalorado, pero lo cierto es que esto deja bien claro que había un continente muy poblado mucho antes de que Colón llegara aquí en 1492. Y esto simplemente para mostrarles un poco esa diversidad, digamos, territorial, paisajística, geográfica que tiene nuestro continente y en particular el Uruguay en comparación con esta gran zona que son las llanuras asociadas a la cuenca del Paraná. Es una carta geológica en un modelo digital donde vemos con relieve, digamos, los diferentes sistemas, digamos, de sierras, cuchillas, montañas, cordilleras, etcétera. Y me interesaba ver particularmente la posición de Uruguay en relación a toda Sudamérica, porque la diversidad que presenta nuestro territorio, quizás en esta escala no se ve muy claro, pero ahora lo vamos a ver a escala país, genera una cantidad de ambientes y una cantidad de, una diversidad de condiciones que hacen que tengamos también una diversidad tan importante cultural, que la encontramos a través de las evidencias arqueológicas en un territorio muy chiquitito, porque realmente somos un país muy pequeño para lo que son los países en nuestro continente. Y esto es un modelo de ecozonas desarrollado por colegas de la Facultad de Ciencias que básicamente nos muestran grandes regiones asociadas a la geomorfología de cada uno de estos territorios, vinculados a serranías, a grandes cuencas sedimentarias y a otras formaciones morfoestructurales, digamos. Y nosotros, en este panorama que les vamos a compartir ahora de arqueología de la región nos vamos a centrar en estas dos grandes zonas. El Gravén de la Laguna Merín, que es una zona de tierras bajas, donde están las lagunas, la Laguna Merín, de Castillos, Negra, etcétera, y ecorregión de las Sierras del Este, que son dos paisajes bien particulares que tienen además una gran diversidad, no solo de ecosistemas, sino también una diversidad geológica muy particular, y que eso es importantísimo si pensamos que gran parte de las tecnologías desarrolladas por los grupos precoloniales que nosotros estudiamos se sustentan en los recursos minerales, en las rocas, pero también en las arcillas y otros. Bueno, y ahora vamos a comenzar a comentarles esto, quiénes eran, cómo vivían, y vamos a empezar siguiendo un poco una línea de tiempo y mostrando ejemplos de Rocha y de Maldonado, que son los lugares donde trabajamos Andrés y yo. Bueno, bien. Bueno, como todo tiene un principio, bueno, comenzamos con los primeros americanos, ¿no? Con los sitios más tempranos. Si bien la clase pasada o la conferencia pasada, el webinar pasado, los compañeros de paleontología presentaron, ¿se acuerdan el sitio de Arroyo del Vizcaíno? Que tenían 30.000 años y que los restos estos socios tenían unas marcas que eran consistentes con una agencia antrópica, ¿no? Con artefactos de piedra que hicieron estas marcas. Bueno, en realidad están los huesos, están las marcas, pero faltan los artefactos y falta un montón de otros restos de actividad humana, como para que eso sea, permita romper el paradigma, ¿no? El paradigma de poblamiento de esta zona nos dice que la gente llegó entre
los 13.000, 12.000 años, como decía Laura, ya sea por una ruta por el Pacífico, por una ruta por el Atlántico, eso, bueno, son dos vías posibles que hay evidencias, unos dicen que uno, otros dicen que la otra, otros autores dicen que el continente se pobló por las dos vertientes. Esto un poco, este esquema lo que muestra son los sitios en Uruguay, en particular acá en la costa atlántica, en la cuenca de la Laguna Merina, hay un montón de puntos ahí, que lo que están marcando son hallazgos de este tipo particular de punta de proyectil, de punta lítica de proyectil, que son denominadas cola de pescado, que vendrían a ser el fósil guía de estos primeros americanos, ¿no? Y básicamente, para la zona del este de Uruguay, esto es lo único que tenemos. Sabemos que estos individuos coexistieron con la megafauna, ¿no? que eran cazadores de estos grandes animales, los mismos que mostraron los compañeros de paleontología en la clase pasada. Pero bueno, en la zona del este de Uruguay, a la fecha, básicamente, de estos sitios, hay algunos de Maldonado, que tiene alguna evidencia más, pero en general, para la zona de Rocha y para la zona del Río Negro Medio, y eso, lo único que se conservó son este tipo de artefactos que muchas veces aparecen en superficie y mezclado con cosas, con restos que son de otras culturas, de otras cronologías posteriores. Por eso también a veces el trabajo del arqueólogo es tan difícil, ¿no? Porque no siempre las cosas aparecen enterradas en una secuencia donde lo de más abajo es lo más antiguo y así sucesivamente, ¿no? Muchas veces las cosas aparecen todas mezcladas y eso nos hace a veces imposible determinar qué corresponde a una cultura, qué corresponde a un periodo cronológico y qué a otro. Básicamente, estas puntas de proyectil, digo puntas de proyectil porque no son puntas de flecha, como habitualmente se las denomina popularmente, tienen que ver con unos sistemas de propulsión, bueno, que pueden ser la lanza manual de contacto o la lanza arrojadiza, pero en general la mayoría por los tamaños de los pedúnculos. Las puntas tienen una hoja y un pedúnculo, el pedúnculo es donde va atado el astil, ¿no? Que esa es otra de las dificultades que tenemos los arqueólogos, que tenemos un registro súper fragmentario, entonces dependiendo de la cronología de las ocupaciones, qué se conserva y qué no. Entonces ahí yo les mostré, les pongo esa otra figura que muestra básicamente a qué otro sistema de propulsión correspondían este tipo de armamento, ¿no? Que se llama lanzadardos o atlatl de la lengua náhuatl de los mexicas, de los náhuatl. Es un arma que existe desde el Paleolítico europeo, o sea, todos los grupos asiáticos que luego entraron a América, ya sea por la costa o por el corredor terrestre de Bering, ya venían portando esta tecnología, bueno, que básicamente se compone de un lanzadardos, que vendría a ser como un trampolín, piénsenlo, un trampolín y un trampolinista, y el dardo vendría, digamos, eso, como se ve ahí en la imagen, es una extensión del brazo que genera mayor momento de inercia. Todo el dardo también genera un potencial elástico cuando se va lanzando, que se convierte en energía cinética cuando finalmente el dardo deja de estar en contacto con el lanzadardos o con la tiradera o con el atlatl, ¿no? Hoy en día, para la zona este solo tenemos este sistema de propulsión, conocemos las puntas. Para otras zonas de Uruguay con cronologías más tardías, incluso se han encontrado los ganchos. Pero eso quizás se lo mostramos en la clase que viene, que vamos a hablar de la escultura del litoral. Así que la siguiente, Laura. Bueno, entonces ahora la idea es mostrar algunos lugares donde se han hecho hallazgos de este tipo. Por ejemplo, el Cerro Buenavista, que todos deben conocer, ahí enfrente a Baliza, cuando uno va de camino a Cabo Polonio, se encuentra con estas grandes dunas, ¿no? Una de las dunas, de los sistemas de dunas más altos de América, de Sudamérica. Y bueno, que también es interesante, me pasaste día, Polo, es interesante decir
que estos sitios en ese momento, como Laura bien mostró, no eran costeros. La costa, la línea de costa estaba a 250 kilómetros mar adentro de donde están estas formaciones de dunas y de rocas. Incluso estas dunas son posteriores, ¿no? Estas dunas, esa arena queda disponible hace 6.000 años cuando el mar sube sobre la tierra, todo eso que mostró Laura, y bueno. Entonces en este lugar, como les decía, se encuentran estos hallazgos de la cola de pescado, pero también se encuentran otros campamentos y otros sitios de individuos, de personas que ocuparon el lugar desde los 5.000 años hasta la actualidad. Ahora sí, Laura, pasa. Bueno, este es otro sitio temprano que tiene la particularidad que los objetos están enterrados y bueno, y tiene ciertos beneficios para ser estudiado para la arqueología, porque permite recuperar ciertas evidencias que han permitido fecharlo, que han permitido obtener fecha carbono 14. Aquí con las puntas es el sitio de Urupé, ¿no? Que está ahí en la ruta 10, a la altura, corregime Laura si me equivoco, de Playa Hermosa, ahí antes de Piriápolis, antes y vamos a Montevideo, ¿no? Playa Verde. Playa Verde, bueno, perfecto. Ahí próximo al arroyo Tarariras, como muestra el cartel, y bueno, y además de las puntas cola de pescado, ahí aparece toda otra materialidad asociada a estos grupos, pero que siempre tiene que ver con herramientas de piedra, ¿no? Ahí materiales perecederos, digamos, restos óseos, restos de alimentación, dada la antigüedad de este sitio, no aparece, pero bueno, por lo menos al haber otra materialidad ahí se puede saber qué territorios ocupaban, porque no todas las rocas que están ahí son del lugar, estos eran grupos muy móviles que tenían territorios muy grandes, alta movilidad residencial, o sea, estos eran nómades de verdad, como nos enseñaban en la escuela, que poco menos que andaban deambulando por el territorio, ¿no? en un circuito seguramente, con distintas estaciones, con distintos campamentos, con lugares donde iban como el Cerro de los Burros, donde iban a aprovisionarse de rocas para tallar sus herramientas, etcétera, etcétera. Dale, Laura, pasa nomás. Salvo que tú quieras agregar algo de esto. Bueno, y luego, ahí para mostrarles un par de sitios de la transición Pleistoceno-Holoceno, ¿no? Estamos hablando de esto de 10.000, 12.000 años. Ahí ya pasamos a un sitio que se llama Los Indios, que es un sitio, digamos, ya entra dentro de este periodo arcaico, que tiene unos fechados de 9.300, 9.600, hasta 9.800, creo, los últimos fechados que se han obtenido de este sitio. Pero básicamente, de este periodo entre los 9.000 y los 7.000 años, que son los fechados que tiene este sitio, es en Rocha, en el Bañado de los Indios, ahí de la ruta 14, donde estaba la aduana de la Coronilla, yo hablo de lugares para que se puedan ubicar. Como le decía, es la única foto que tenemos de este periodo, ¿no? Por esto que le digo de lo fragmentario del registro. A medida que vamos avanzando en el tiempo, cada vez tenemos más cantidad de sitios, los grupos humanos de los periodos que vienen posteriormente están más representados, seguramente combinando que fueron creciendo en demografía las poblaciones humanas y que también al estar más cerca en el tiempo tienen mayor posibilidad de conservarse, ¿no? Entonces, bueno, en este sitio verán, ya ahí se ve claramente que si bien la tecnología sigue estando asociada al lanzadardos, ¿no? Las tecnologías de caza en los grupos cazadores, obviamente, al Atlatl, vemos que hay un achicamiento de las puntas de proyectil, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque esto está asociado a que ya aquí, hace 9.300 años, si bien no todas las especies, pero ya la megafauna de la que se habló el webinar pasado, las poblaciones de esta megafauna venían en franco descenso, algunas ya se habían extinguido, otras estaban a punto de extinguirse y estaban siendo sustituidas por la fauna actual que conocemos actualmente, ¿no? Los ciervos, las nutrias, los carpinchos, ¿no? Entonces seguramente con el cambio en estas condiciones ambientales y el cambio en la biota, ¿no? Y el achicamiento de las presas, se ve
un achicamiento en el calibre de las balas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se achica el animal, se achica el tamaño de los proyectiles. Y otra de las cosas particulares que tiene este sitio es que, son las evidencias incluso más antiguas que tenemos del uso de las boleadoras. Todos habrán visto esta boleadora de piedra, habrán encontrado por aquí y por allá, pero aquí en esta foto lo que se muestra es la secuencia de producción de una boleadora, cómo se empezaba con una piedra que se empezaba por talla, a redondear, luego se iba picando las aristas y al final terminaba siendo pulida, ¿no? Además de que encontramos las lajas y otras evidencias de la fabricación in situ de estos artefactos. Pasa, Laura. Pero básicamente de este periodo también lo único que tenemos de este sitio son herramientas de piedra, no nos aparece otra cosa, por lo cual también las inferencias culturales a las que podemos llegar también son bastante limitadas. Una de las cosas que se ha visto en este sitio es que estaban trayendo piedras, ahí encontramos piedras que son de Artigas o del norte de Uruguay, piedras que son de la cuenca del Santa Lucía, y bueno, lo que quiere decir es que ya sea por intercambios o ya sea por una gran movilidad, estaban haciendo un amplio uso de los territorios, ¿no? Pero básicamente a nivel de migraciones y de territorialidad, nos tenemos que aproximar por las herramientas lísticas, que luego en otros periodos posteriores, donde tenemos los cuerpos de la gente enterrada, tenemos los restos de la fauna, hay otras evidencias más de indicadores bioquímicos que nos permiten ser más precisos en cuanto a la territorialidad y movilidad de los grupos. Bueno, y en esta imagen muestro dónde está el sitio, ahí ven en la cuenca de la Laguna Negra, ven que es un lugar súper estratégico, ¿no? Porque toda esa zona blanca que se ve en el mapa hoy en día son bañados. Hace 5.000 años el mar entró y todo lo que está blanco lo cubrió el mar y conectó el océano Atlántico con la Laguna Negra y hasta con la Laguna Merín, que está mucho más lejos. Entonces, si bien acá esto corresponde a un nivel de mar más bajo, es una zona, bueno, que hoy día sigue siendo una ruta, que es un punto por el que circular es bastante amigable. Y bueno, y después lo otro muestra un poco las excavaciones que se hicieron y un poco las características de este sitio del Bañado de los Indios. Adelante, Laura. Dale, estamos y 41, Andrés. Voy avanzando, marcame ahí el ritmo de la pasada, ¿vale? Sí, pasa, chicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Luego de todo esto tenemos un hiato ahí de 2.000, 3.000 años que no sabemos qué pasó porque no tenemos sitios. Entonces, ya coincidiendo en el entorno de los 5.000 años, tenemos una serie de sitios en la costa atlántica, por ejemplo en Cabo Polonio, que tienen 5.000 años, como les decía, corresponden a un nivel mucho más alto del mar. Imagínense todo lo que está por atrás del tómbolo de Cabo Polonio estaba bajo el agua, ¿no? Todas esas casas que se ven atrás, toda esa arena que está ahí atrás, estaba cubierto, mucho de eso cubierto por el agua, y el Cabo Polonio era como una península que a veces permanecería como una isla, pero que las ocupaciones más antiguas de un sitio, ven ahí el faro que se ve en la foto, hicimos una excavación ahí cerca del faro, pasá Laura, donde llegamos. Bueno, ahí estaba comenzando la excavación, por esa excavación llegamos a 2 metros, 2,15 metros de profundidad, y en toda la secuencia había objetos arqueológicos. Entonces ahí tenemos documentadas distintas etapas de estos grupos que sí, estos ya sí eran costeros, eran grupos que estaban viviendo ahí en la costa. Bueno, por ejemplo, ese suelo negro que ven en la foto, ese nivel tiene 700 años, pero luego de ese suelo negro hay como cambia de golpe el sedimento con una línea neta, es un hiato, digamos, erosivo o no depositacional, y de ahí pasamos una ocupación que va entre los 4.000 y los 5.000 años. ¿Ven ahí? En el perfil se ve la tierra negra arriba y abajo esta arena que corresponde ya a una parte donde, bueno, de dunas móviles, unas condiciones de más aridez, donde estaban viviendo estos grupos humanos hace 4.000, 5.000 años. Pasá, Laura. Que básicamente esta cercanía a la costa, tanto la tecnología como los restos faunísticos que aparecen, nos están mostrando grupos
adaptados y con un modo de vida costero, aprovechando los recursos costeros. Entonces tenemos elementos como dientes de tiburón, como los esmaltes dentarios de las corvinas negras y tecnologías especializadas como son esos dibujos que hay que no son boleadoras, ven que son de menos de 5 centímetros, son de piedras que son muy livianitas, que han sido interpretadas como pesas de red o pesas de línea, ¿no? Porque también después vamos a ver que tenían anzuelos, ¿no? Que podían, y que estaban pescando de esta forma, ¿no? Con redes, con anzuelos, bueno, vamos a ver otra forma. Pasa, Laura. Bueno, y también otra de las cosas que ahí no puse en la foto, pero otra de las cosas que estaban ahí cazando mucho eran peces y lobos marinos, ¿no? Peces de agua salada, tiburones, corvinas, sargo, ese tipo de cosas, que también solo nos aparecen los dientes, ¿no? Eso, porque la arena pese a que tienen 5.000 años, son más recientes, la conservación allí es muy mala. Pero al mismo tiempo que estaban estos grupos en la costa, aprovechando todos estos recursos costeros, ballenas, delfines, tiburones, lobos marinos, al interior del territorio, vinculado a las lagunas costeras, que ahí no eran lagunas porque estaban todas unidas con el océano, comienza este fenómeno de los constructores de cerritos, ¿verdad? Pasá, Laura. Que es un fenómeno asociado a tierras bajas, si bien hay cerritos en las planicies medias y en las sierras, como la Sierra de San Miguel, en la Sierra de Ajos, la mayor cantidad de estas estructuras monticulares que son construidas por los indígenas se concentran en zonas bajas, ¿no? Por ejemplo, en Punta del San Luis, ahí en el Bañado India Muerta, son los sitios más antiguos que se conocen de cerritos, ¿no? Cuyos niveles inferiores tienen unos 5.000 años. Todos estos cerritos básicamente eran por eso, para vivir, ahí arriba salvo de las inundaciones, también los utilizaban para enterrar a sus muertos, pero esta conducta empieza por lo menos hace 2.300 años, ¿no? Los cerritos tienen 5.000 años, pero los entierros que tenemos más antiguos en los cerritos son de 2.300 años, o sea que tampoco no siempre fueron usados de las mismas maneras. También se habla que estos cerritos pueden haber sido aldeas, pero la materialidad tampoco, o sea, hay muchas hipótesis, pero algunas que algunas que pueden ser compatibles y otras que no. A ciencia cierta lo que sabemos que no todos los cerritos son iguales, que hay cerritos como verán que tienen árboles, que hay cerritos como los que vimos en la foto anterior que están peladas, pero lo que es cierto es que esto es una estrategia de domesticación del paisaje, es una construcción de nichos. Ellos están construyendo el nicho ecológico asociado a vivir en estas tierras bajas. Y tienen varias particularidades, por ejemplo, que tienen unos niveles de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno, que son fertilizantes naturales muy potentes. Hoy en día es lo que se echa en los campos cuando se va a plantar, en muy elevadas proporciones, pero muy elevadas. Estamos hablando que un suelo agrícola normal tiene entre 20 y 40 partes de fósforo y estos cerritos tienen 600, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esa mezcla de materiales que están haciendo, porque ahí adentro tenemos tierra del bañado, tenemos tierra de la planicie, pero tenemos también todos los restos de alimentación y de las viviendas y de todo lo que, de toda la vida que ellos llevan, de todos los desechos, que seguramente están aumentando estas proporciones de nutrientes, pero eso no quiere decir que los hayan hecho para plantar, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entre otras cosas, se ve que tenían una economía, digamos, estos grupos de amplio espectro. Aquí sí, ya empezamos a encontrar restos vegetales, como coquitos de palmera de butiá, que aparecen solo si están carbonizados. Si no fueron a parar cerca de una hoguera y eso, no se conservan. Pero después aparecen restos microscópicos, almidones, granos de almidón, que están en el sedimento o en los morteros o los molinos, que nos hablan de una explotación de varios recursos silvestres, como puede ser el arroz silvestre, el tubérculo de la chira, o sea, de la cana, que es como una papa que es comestible. Y pasa, Laura. Y bueno,
combinado con una economía de caza, ¿no? Si nosotros vamos a los restos de alimentación que aparecen adentro de los cerritos, lo que más tenemos es ciervo y pescado, ¿no? ¿Se acuerdan? En la costa era el lobo marino y pescado, acá ciervo y pescado. No obstante, estaban haciendo uso de otro montón de especies, el aperia, la nutria, bueno, entre los ciervos que hoy día nosotros los hemos extinto, como el ciervo de los pantanos, aparecen restos de ñandú, puede ser de los huevos, pero también de algunas extremidades, que además de ser resto de alimentación, muchos de ellos eran utilizados para fabricar herramientas, con los metatarsos y los tarsos de los ciervos, por ejemplo, hacían punzones, hacían puntas de proyectil, puntas de dardo, puntas de flecha, que no eran de piedra, estas ya de hueso. Pasa, Laura. Bueno, como le decía, pero también entre los recursos vegetales que aparecen plantas cultivadas. O sea, aparece maíz, eso que es lo que nos enseñaron, o al menos a mí me enseñaron en la escuela, que los indios de aquí no plantaban, puede ser a veces que tenga que ver con que, bueno, con esta lectura textual que hicieron los historiadores de los primeros cronistas, de las observaciones sobre los grupos indígenas históricos o endohistóricos, y lo extrapolaron a la prehistoria, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que también se dio en las planicies de Norteamérica, en Estados Unidos, que los indios dejaron de plantar y cambiaron totalmente su modo de vida porque con la introducción de la vaca y el caballo, eso le facilitó las cosas de sobremanera, ¿no? Pero bueno, lo cierto está que tenían plantas domesticadas, el maíz, el zapallo, los porotos, pero que esto ha llevado a plantear que eran grupos horticultores, pero en realidad lo que tenemos son estos restos microscópicos, silicofitolitos, almidones, muy pocas veces, ahora recientemente en Río Grande do Sul, ahí en la reserva, ahí me encontraron unos granos de maíz, pero esto es muy raro. Cuando nosotros vamos a mirar los indicadores bioquímicos en los restos humanos que están enterrados en los cerritos, lo que se llama isótopos estables, ahí vemos que el peso de los vegetales en la dieta no era tan alto, ¿no? Si uno lo compara con otros grupos, con los guaraníes, por ejemplo, que esos sí eran horticultores, que quemaban parcelas para luego plantar, ¿no? Lo que se llama agricultura de roza o de tala y quema, nos da valores muy distintos. Aunque vamos a ver con lo que veamos el webinar siguiente de la clase que viene, cuando los comparamos con los grupos que vivían en el río Uruguay, estos de los cerritos eran, se puede decir, un poco más vegetarianos. Pero igual el componente de la dieta es muy carnívoro, ¿no? Adelante. Bueno, esto es un poco las tecnologías que aparecen en los cerritos, ¿no? Estas piedras con hoyuelo, lo que está abajo a la izquierda, que se han usado, se ha interpretado como que era para quebrar los coquitos de butiá o de palmera para comerse la almendra, que es muy rica en aceite, ¿no? Bueno, los molinos, los morteros, justamente para procesar estos recursos vegetales. También se puede pensar que estos cultígenos los tenían quizá para hacer también algún tipo de bebida espirituosa, ¿no? Algún tipo de chicha, de bebida alcohólica. Bueno, luego las boleadoras, los cuchillos de piedra, pero básicamente alguna punta de proyectil, pero la mayoría de las que aparecen son de hueso, de piedra no tanto. Pero se puede decir que el registro material, lo que hay adentro de los cerritos en general es bastante aburrido. Ya cuando uno avanza en el tiempo, hacia los 3.000, 2.500 años, empieza a aparecer cerámica, porque eso es una invención posterior, tecnologías como la del arco y la flecha, que no encontramos ni los arcos ni la flecha, pero sí encontramos las puntas de flecha, que hay unos índices y unas medidas que se le toman que permiten ascribirla a uno u otro sistema de propulsión, ¿verdad? Dale, Laura. Bueno, y como le decía, ciervos y peces es el registro quizá que más abunda en los cerritos, ¿no? Y esto acá les muestro son algunos huesos que han aparecido en los cerritos y a qué animales
algunos de los animales que se ha identificado que corresponden, como los bagres, la anguila, la tararira, bagres de distintos tipos también. Hay cerritos que aparecen especies de agua salada, porque no se olviden que esto, si pensamos hace 5.000 años, ahí estaba el mar incidiendo, pero igual cuando el nivel del mar bajó por la laguna de los Patos y por el canal San Gonzalo, y todos estos bañados de acá de la zona del este de Rocha eran salinos, tenían un tenor de sal y hay especies que entran a desovar, que eso, digamos, cuando construyen, hay una comisión mixta como la del Caro en el río Uruguay, pero hay una acá de la cuenca de la Laguna Merín con Brasil, para mejorar las condiciones de la agricultura y que no entre agua salada, construyen una esclusa ahí en el canal San Gonzalo, ahí cerca de la ciudad de Pelotas, y frenan toda la entrada de aguas saladas a estas zonas, bueno, porque el arroz no lo iban a poder plantar así, en fin. Y eso genera un cambio. Por eso hoy en día los bañados no vamos a encontrar peces de agua salada, pero sí en el registro de los cerritos que están viviendo en esos bañados y en esos cursos hídricos, en esas planicies, de repente aparecen especies de agua salada. Y como verán, bueno, las tecnologías de pesca, esto es un anzuelo, el que está ahí en el medio, en la segunda foto, a la izquierda, la segunda de la izquierda, es un anzuelo que fue recuperado en un cerrito justamente de Punta del San Luis, desde ahí cerca del Baño India Muerta, que tiene unos 4.000 años de antigüedad, pero existen otras formas, como decíamos, deberían tener redes, lo que pasa es que las fibras vegetales no las recuperamos, pero sí recuperamos restos microscópicos de especies vegetales que pueden haber sido usadas para hilar, ¿no? Pero también estos peces se pueden cazar con arco, se pueden cazar con arpones, en fin. Adelante, Laura. Bueno, esto es un poco para mostrar también los impactos que están sufriendo los cerritos. Eso es una vista dron de un cerrito de indio, que muestra como, bueno, tiene canalizaciones alrededor, tiene toda la producción arrocera ahí que está interfiriendo con todo el contexto del sitio, con toda esa materialidad, si bien los materiales siempre se concentran adentro del cerrito, porque todo lo demás estaría inundado, en un entorno de los 50 metros, a medida que nos alejamos del cerrito, siempre hay materialidad enterrada en el suelo. Pero esto, bueno, esto muestra un poco los impactos del agronegocio, que incluso este cerrito se salva porque tiene árboles, porque es un cerrito alto, porque el laboreo de la tierra que hacen muchas veces los cerritos muy chicos, los han barrido, los han roto, hay canales que los han partido al medio, bueno, aparecen los restos humanos tirados en el canal, en fin, todo un tema ahí que también es un tema delicado y que está generando muchos conflictos con las poblaciones que se identifican como indígenas actualmente, ¿no? Adelante, Laura. Bueno, y luego volviendo a la costa, pues como les decía, estos cerritos se empiezan a construir hace 5.000 años, pero siguen siendo ocupados hasta hace 200 años. ¿Ah? Pero volviendo a la costa, este es un sitio que es un sitio particular, porque en general los sitios a la costa están en las penínsulas, porque son las zonas que tienen más productividad primaria, donde hay mejor pesca, donde están más resguardados de los vientos, en fin. Y en los cercos de playa la evidencia indígena es más efímera. Sin embargo, acá próximo a La Esmeralda, donde actualmente se está planteando hacer esta planta de lanzamiento de cohetes, pasá, Laura, hay este sitio que es único, que es un conchero, ¿tá? Que tiene varias estructuras, son unas montañas, en este caso la especie mayoritaria es el berberecho, ¿no? Que lo estaban captando, lo estaban capturando en esta misma playa que actualmente está llena de berberechos, pero hay otras especies de moluscos y metidos ahí adentro hay también toda una fauna marina, una biota que es más del ecotono, y hay fauna terrestre, pero tiene la particularidad de que todo este carbonato, estas montañas de berberechos que formaron, que son residuos de alimentación, están intercaladas con fogones, generan
unas condiciones de conservación súper buenas para el registro faunístico. Entonces ahí hay pingüinos, tortugas, mulitas, encontramos restos de todo, hasta escamas de pescado, pero no escamas de miraguaya, de corvina negra, escamas tipo de pejerrey, de esas que son bien finitas, casi transparentes, de 3000 años de antigüedad. Ahí en la foto se ve, por ejemplo, los fogones, ver los primeros fogones del sitio, que ya están en la capa de arena, pero luego hay varias estructuras, esta que toda la estructura tiene unos 3000 años de antigüedad, ven, ahí hay varios fechados y todas están 3300, 3200, pero hay otras montañitas de berberecho que tienen 2500, otra que tiene 1000, lo que quiere decir que este sitio fue ocupado o reocupado periódicamente durante un periodo muy prolongado de tiempo, y nosotros interpretamos que quizá esto de 3000, que es cuando empieza, vemos esta conducta acá, tiene que ver con un nivel del mar más bajo y con condiciones ambientales, digamos, menos benévolas, y este es un recurso consuelo. Si bien no tiene mucha caloría, es algo muy fácil de capturar, es muy predecible, pueden hacerlo niños y ancianos mientras los adultos están yendo a cazar, en fin. Adelante. Bueno, este es otro ejemplo, otro sitio que excavamos, que ya un poco posterior, en el Parque Nacional Santa Teresa, que tiene unos 2500 años de antigüedad, que también aquí no recuperamos mucho resto de fauna, sí, bastante lítico, pero digamos que no encontramos ninguna diferencia significativa, ¿no? Con respecto a otros sitios costeros, ¿no? Pero no me quiero extender mucho, así que pasé a Laura. Y ahora te toca a ti. Dale. No, haciendo un poco esta recorrida por distintos territorios de la región este, hacemos una parada un poco cortita porque ya estamos bastante avanzados en el tiempo de la conferencia, por la zona de las sierras del este, en particular la zona de la Sierra de las Ánimas, que es donde nosotros estamos realizando investigaciones con nuestro equipo, con nuestro grupo. Y acá en esta zona vamos a ver que, así como Andrés les había compartido al principio, tenemos sitios y evidencias de ocupaciones de esos primeros pobladores, de esos primeros grupos que llegaron a nuestro territorio hace más de 10.000 años atrás. Vamos a encontrar también otras evidencias que nos ubican en periodos un poco más vinculados a ese momento de final, casi antes de la conquista y la colonización que compartimos en la línea de tiempo, con lugares, por ejemplo, con pinturas rupestres, como es el Cerro Pan de Azúcar. En Uruguay, este tipo de arte rupestre está documentado en Chamangá, que es una zona, un área protegida, donde se han realizado diferentes investigaciones y se ubica más o menos temporalmente el arte rupestre de estas características geométricas, con este tipo de pigmento, en unos 1500 años antes del presente atrás. Y esta es la pintura más al sur que hay ubicada en nuestro territorio, en nuestro actual territorio uruguayo. Y se encuentra en la Sierra de las Ánimas, en particular en el Cerro Pan de Azúcar, en la reserva de fauna que está allí. Este cerro además tiene otras evidencias de la ocupación de estos grupos humanos que vivían en este territorio, en abrigos y cuevas, en aleros rocosos que hay en todo el entorno del cerro. También en estructuras de piedra de tipo túmulos, montículos, o se los conoce también localmente como cairnes o bichaderos, que están en diferentes partes de la sierra. Este es el Cerro Pan de Azúcar, y cada uno de estos puntos está marcando estos diferentes tipos de sitios que hemos ido localizando en este cerro particular del municipio de Piriápolis. Y ahí vemos entonces todos estos elementos que forman parte también de ese territorio y que nos están hablando de otras formas de vivir y de transitar y de asentarse en paisajes
un poco diferentes a esas tierras bajas, a esas lagunas, a esas zonas más llanas del paisaje que les comentaba hace un rato Andrés. En este cerro entonces tenemos estructuras de piedra, abrigos rocosos, sitios rupestres y también material lítico, instrumentos líticos de la roca extraída del propio cerro para fabricar instrumentos. Y todos estos cerros costeros de Piriápolis presentan, por ejemplo, en sus laderas y en las cimas, en las zonas altas, estas estructuras de piedra que les comentaba, estos montículos, túmulos, en este caso es un círculo de piedra con el centro, que se forma un anillo se llama, y estos sitios están asociados a actividades ceremoniales, espirituales, de estos grupos, de estos antiguos pobladores de esta región. Y si bien hasta el momento los fechados nos arrojan épocas un poco próximas en el tiempo, en este, digamos, final, digamos, del formativo, hay mucho todavía por conocerse de estas estructuras y sobre todo identificarlas en todas estas serranías que forman parte del paisaje de esta zona, que hoy día además son lugares muy visitados por los turistas y donde se van desarrollando diferentes proyectos. Estos también son cairnes que localizamos en la zona del Cerro de los Burros. Acá tenemos una estructura, esta es otra, están ubicadas en diferentes laderas al norte y al sur del cerro, lo cual nos está marcando que todo este sistema serrano vinculado a la Sierra de las Ánimas es un paisaje y un lugar que ha sido históricamente utilizado por estos grupos para estas actividades vinculadas a lo religioso, a lo espiritual, a lo ceremonial, y es en todos los cerros que estamos recorriendo, e incluso hay antecedentes de la época de Charles Darwin, de Figueiras y de otros pioneros de la arqueología, están documentados de a decenas e incluso a cientos de estas estructuras a lo largo de toda la cordillera, digamos, que forma la Sierra de las Ánimas. Y este fenómeno no es exclusivo de Maldonado y de esta zona de Maldonado, sino que se manifiesta en todas las sierras de nuestro país, particularmente en las sierras del este, pero también en Cuchillas y en otras sierras de otras regiones del país, como hacia el litoral, etcétera. Todo el borde costero de esta zona de Maldonado también tiene restos de ocupaciones humanas asociadas a esos periodos que mencionaba Andrés, en el entorno de los 3000 años, antes del presente, quizás algunos un poco anteriores, y se encuentran aquí, en la playa, en pequeñas barrancas de erosión, intercalados entre las dunas, en las arenas de las dunas, y bueno, y permanentemente cuando recorremos este territorio nos vamos encontrando con estos materiales de rocas, que son rocas de esta región, porque es una zona con una riqueza y una diversidad geológica muy grande. Son rocas de la formación Sierra de las Ánimas y otras formaciones geológicas de esta zona, y allí entonces vemos los instrumentos tallados, los instrumentos pulidos, morteros, boleadoras, percutores, entre otros. Bien, Andrés, rapidito vas a la expansión guaraní. Bien, esto es simplemente para mostrarles que digamos que nuestra historia indígena termina con la llegada de los grupos guaraníes al actual territorio uruguayo, ¿no? Que básicamente es un proceso de expansión de estos grupos horticultores, que hay que un poco dejarlos de lado, no pensar románticamente en el guaraní misionero de las misiones, sino que eran unos grupos que venían en plena expansión territorial, quitándole los territorios a los grupos de cazadores que estaban acá, y venían armados con unos garrotes de duramen, con unos anillos de piedra en la punta. Bueno, eran antropófagos. Y esta expansión de esta etnia guaraní comienza hace unos 500 años después de Cristo, desde esa área núcleo que está ahí marcada en un cuadrille, y llegan al territorio uruguayo hacia entre el 1300 y el 1600 de nuestra era. Dale, Laura. Básicamente por dos rutas, por el río Uruguay y por la cuenca de la laguna Merín. Esto es un poco para que vean la materialidad de estos grupos, que es bastante diferente, las famosas hachas de piedra pulida, porque justamente ellos talaban parcelas de
de monte para plantar, para quemar y después plantar. Tenían estos adornos labiales, los tembetá, lo que figura ahí con la letra C, que les atrae como un piercing, ¿no? Ahora están de moda, pero y bueno, y una cerámica muy particular, muy estandarizada, con unos motivos decorativos pintados, corrugados, decorados con la uña, etcétera, que son muy estándar en forma y en estilo, y que continúan hasta la actualidad, porque muchas aldeas de vía guaraní que hay en Misiones, que hay en algunas reservas de Argentina y de Brasil, se siguen practicando. Y como es una lengua, es un grupo que está vivo, incluso hasta conocemos las denominaciones EMIC, digamos, las que salen de su propia cultura, ¿no? Como esto de Yapeponia, Eta, Cambuchí, que también estos grupos, cuando llegan al territorio, introducen nuevas prácticas funerarias, por ejemplo, de enterrar a sus muertos en estas ollas que primero usaron para cocinar, pero cuando ya se ponen un poco viejas y son descartadas, las utilizan para poner y para poner los muertos adentro, y les ponen tapa como esa, que se ve en esa imagen de la derecha, que es de un cerrito de la Sierra de San Miguel en Rocha, ¿verdad? Que esa tiene la particularidad que tiene dos individuos enterrados ahí adentro. Hay restos, no enteros, pero de dos individuos, y que están acompañados de cuentas de vidrio, de cuentas venecianas, lo que nos habla de la tardía llegada de estos grupos al territorio, porque estas cuentas de vidrio son europeas y no son otra cosa que las famosas baratijas que los españoles le daban a los indios, ¿verdad? Pasa, Laura. Y esto es simplemente, bueno, para mostrar estas nuevas conductas, rituales y económicas que introducen en el área, pasa Laura, ¿no? Como las funerarias y la agricultura telequema, y también los rituales funerarios, ¿no? De antropofagia ritual, porque estos guaraníes eran caníbales y de hecho ese grabado ilustra la muerte de Solís a manos de los guaraníes en algún lugar próximo ahí a Punta Gorda, pero no Punta Gorda de Montevideo, sino creo que Punta Gorda de Colonia. Bueno, y ahí está la crónica de cómo los desmembraban, los asaban a la parrilla y se los comían a la vista de los que estaban en los barcos mirándolo. Adelante, Laura. Bueno, bien, entonces un poco hay un momento de quiebre, un momento de ruptura que tiene que ver con este proceso de conquista y colonización, en donde se conectan dos mundos, ¿no? El mundo americano, con todos esos miles de años de diferentes procesos y desarrollos socioculturales, con la civilización europea, particularmente España y Portugal también en esta región, que van a empezar este proceso de conquista y colonización. Y eso también va a dejar evidencias materiales, tangibles, que nosotros vamos a poder abordar desde la arqueología. Si bien no es el tema de nuestra especialidad, o por lo menos no es en el que quisimos hacer más hincapié en esta presentación, porque además nos parece importante también resaltar y rescatar todo lo que la arqueología puede aportar sobre esas culturas y esos pueblos que quedaron tan silenciados después de la conquista y que no están muy escritos ni descritos por las fuentes historiográficas. Estaba bueno también aportar estas otras cosas de forma también de inspirarles en este proceso de trabajo con las Olimpiadas. Y todo ese proceso de fortificación y de control militar de nuestro territorio se basó básicamente en la construcción de fortificaciones, de fuertes, de baterías, que tienen presencia en esta región este. Tenemos la fortaleza de Santa Teresa, el fuerte de San Miguel, tenemos también las baterías de la isla de Gorriti, toda la bahía de Maldonado, que estaba también con pequeñas construcciones de batería para el enclave de cañones y de personal a cargo de controlar ese puerto de entrada al Río de la Plata, que era la bahía de Maldonado, y después venía el puerto central, digamos, de Montevideo. Esos puertos históricos también están presentes en la cartografía, está también el Cabo Santa María, la Ensenada de Castillo, son todos lugares que a través de diferentes fuentes y a través también de evidencias materiales vamos identificando como lugares importantes en todo ese proceso de conquista y de llegada desde el mar de todos estos contingentes europeos. También a nivel arqueológico trabajamos, por ejemplo, con restos de embarcaciones que
tras encallar o tener un siniestro, quedan depositados en las playas, son cubiertos de arena y en eventos de temporales o en el caso de la construcción de obras, como este ejemplo que vamos a ver acá, emergen, digamos, algunos fragmentos y ahí empezamos a explorar y nos damos cuenta que se trata de barcos que quedaron entonces en estas zonas de playa seca. Esto es en la zona de Chihuahua, en Maldonado. Estas son las distintas maderas que fueron recuperadas en esta zona que corresponden a esta parte de una embarcación, que es básicamente lo que vendría a ser la quilla. También estos restos aparecen en otras partes de la costa, esto fue en Aguas Dulces. Todos estos episodios tuvieron lugar después de grandes eventos de tormenta que generaron grandes lluvias, mareas altas y dejaron al descubierto diferentes restos de embarcaciones históricas a lo largo de toda la costa. Esto también forma parte de las evidencias que se pueden trabajar desde la arqueología, tienen que ver con la historia marítima y con la arqueología náutica, pero no nos ubican bajo el agua. Bajo el agua también podemos trabajar y encontrar elementos sumergidos, en este caso nuestra experiencia fue en la bahía de Maldonado, utilizando tecnologías como los sonares de barrido lateral para identificar posibles pecios u otras pecios o embarcaciones hundidas u otros elementos asociados a la navegación, como en este caso ven un ancla que estaba ubicada en el fondo de la bahía. Y esto también para poder identificar esos lugares de interés y poder conocer un poco más sobre el uso histórico de estos ambientes que también nos interesan porque somos seres terrestres, pero también usamos mucho los medios acuáticos. Históricamente, la navegación existe desde las épocas precoloniales y en la época histórica el uso del mar, de los ríos y de las vías de comunicación acuáticas se vieron potenciadas e intensificadas. Bien. Una cosa que no queríamos dejar pasar es que todo esto que hablamos del tesoro, tesoros del pasado, para nosotros también son parte del presente y sobre todo teniendo en cuenta de que hoy día hay diversos colectivos indígenas en nuestro país que están reclamando su voz y su reconocimiento, porque todas estas culturas que nosotros estudiamos desde la arqueología son los ancestros de estos grupos que hoy día se organizan en diferentes organizaciones, clanes, etc. Entonces, de alguna forma nuestras investigaciones y las de otros colegas de otras áreas, como las ciencias antropológicas, la antropología social, la antropología biológica, la historia también, y otros investigadores, sumamos nuestro conocimiento a las reivindicaciones que hacen estos grupos para tratar de demostrar esas continuidades que hay. Si bien hubo un momento muy crítico que fue la conquista y las campañas del Estado uruguayo para resolver el problema indígena a través de campañas de exterminio y la distribución de los sobrevivientes, etcétera, como está muy documentado en la historia. Es cierto también que muchos de esos grupos subsistieron, sobrevivieron en silencio mucho tiempo y hoy día son parte de nuestra sociedad y bueno, y con este trabajo también queremos reconocer su historia y darles también esa voz y ese espacio. Este documental estaba disponible hasta hace poco en YouTube, es un recurso que también pueden acceder. Es muy interesante y cuenta la historia de varios de estos colectivos charrúas que hoy día están buscando ese reconocimiento y poder retejer todas esas conexiones que hay de ese pasado con el presente. También están las investigaciones de nuestros compañeros y compañeras de la antropología biológica. Estos son documentales que están también en YouTube, que son hechos por el Departamento de Antropología Biológica y hablan de toda la investigación científica que da un poco cuenta de cuán presente está en nuestros genes esa memoria, ese pasado indígena y por eso hablar de ese tesoro, esos tesoros del presente también. Y acá les dejamos otros recursos que les pueden servir también e inspirarles del Museo de Arte Rupestre del país.
que tiene varias reconstrucciones y videos en realidad virtual, el programa de investigación de prehistoria de los primeros pobladores, que tienen modelos 3D de instrumentos líticos de esos primeros pobladores de nuestro territorio, documentales que nos ayudan también a ver toda esa diversidad paisajística que alojó desde épocas muy antiguas tantas sociedades, tantos grupos que tratamos de mostrarles en este paneo por 13.000 años en 90 minutos menos, en 70 minutos. El proyecto de nuestras compañeras de Costa Más, que tienen unas fichas didácticas muy interesantes que nos permiten conocer cómo eran los paisajes en la costa, cómo se formaron nuestras dunas, conocer también sobre los ecosistemas costeros y otras cosas que también pueden ser inspiradores e inspiradoras, libros infantiles de compañeras que han escrito preciosos trabajos sobre diferentes grupos y personajes que están asociados a estas cuestiones que les comentamos, cerritos de indios, cairnes, los pobladores del litoral, y bueno, después algunas ideas que estuvimos explorando en internet, el uso de Minecraft para reconstruir paisajes culturales, por ejemplo, del pasado, cómo se vivía, cómo eran las aldeas. Y esto, bueno, es el uso de tecnologías de la información para hacer mapeos colaborativos, con sistemas de información geográfica abiertas que permiten mapear en un territorio lugares, cosas que son de interés, lugares históricos, etcétera, o a entrevistas también y recoger memorias orales, etcétera, también, que eso ayuda a inspirar y a conocer un poco sobre esos tesoros del pasado a la escala de los territorios, de las escuelas, de las comunidades en las que cada grupo vive. Y acá, bueno, los contactos de nuestros correos y bueno, los proyectos en los que trabajamos y los grupos quedan a su disposición por si quieren después ampliar más información. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo. Buenísimo, Laura, Andrés, muchas gracias. Había una pregunta que pasó hoy, yo la quise rescatar y ahora tengo tan... Ah, sí, ¿por qué excavaron allí? Preguntaba Andrea. Andrea, si querés abrir el micrófono y explicar en qué momento estabas. Si yo no estoy mal, estaban en la costa de Maldonado, pero... o del Sí, Cabo Polonio, ahí va por ahí. hola, buenas tardes. Sí, me llamó la atención porque hicieron una excavación en Cabo Polonio, y me quedó la intriga. ¿Por qué excavan ahí? O sea, ¿había algo o fue por casualidad? Eso es lo que... Estaban haciendo pozos en Una la cosa arena. Claro, es ver no, un cerrito o sí. algo, una estructura, otra cosa, eso era un lugar plano y había una Ujú, excavación. Bueno, claro. en general a ver, nosotros no excavamos en lugares que esas grandes excavaciones las hacemos cuando ya sabemos que vamos a encontrar cosas. Y en general el origen de los hallazgos puede ser diverso. En algunos casos puede ser porque la gente de los lugares te contacta o encuentra cosas, bueno, como comentó Richard en el caso de Arroyo del Sauce. En otros casos nosotros hacemos prospecciones y la erosión es nuestra enemiga porque nos rompe los sitios arqueológicos que están estratificados, donde los materiales están enterrados, pero a la vez también es nuestra aliada porque nos muestra la erosión, empiezan a salir los materiales y bueno, y ahí excavamos zonas inmediatas que no son erosionadas, ¿no? Entonces se combina un poco lo que uno encuentra, el conocimiento se construye en base a lo que uno encuentra en superficie, que la mayoría, con lo que hay en esas áreas próximas que uno lo puede encontrar enterrado en estratigrafía, puede saber que es lo más antiguo, que es lo más reciente, se puede encontrar carbono, materiales orgánicos asociados, que es lo que nos permite darle una antigüedad por el método del carbono 14. En el caso del Cabo Polonio, bueno, es histórico el conocimiento que allí el Cabo Polonio todo es arqueológico, si uno sabe qué mirar cuando va por los trillos donde pasan los vehículos, donde camina la gente, que el pasto se empieza a denudar y empieza a erosionarse, empiezan a aparecer las casas de cuarzo, piedras con filo, que para el que tiene el ojo más o menos
para el que no está acostumbrado ve piedras, pero nosotros vemos la mano del indígena allí, ¿no? Sí, yo quería agregar una cosita a lo que Hola. dice Andrés, que en general también una fuente de información muy importante para quienes investigamos son las personas que viven en el territorio, que por lo general ubican lugares o saben dónde salen materiales, salen puntas o salen cosas, y entonces esa es una información que nos orienta ya a ir a ese lugar, de repente hacer un sondeo, como decía Andrés, que es una prueba para ver si es un lugar que tiene potencial para una excavación. Otra forma también de llegar a los lugares es a través de antecedentes históricos, que también tenemos unos cuantos, sobre todo de esos científicos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que hacían grandes expediciones y recorrían el territorio, anotaban, hay lugares en tal lugar, en tal río, en tal arroyo, en tal playa, ¿no? Y una cosa que lo que vamos aprendiendo con el tiempo también, después de recorrer toda esta región, es que es más común de lo que uno se imagina encontrar cosas que no encontrarlas. Y eso tiene que ver con que estamos habitando un territorio que lo heredamos de miles de años de grupos que habitaron acá. Entonces, cerca en los pesqueros, como les decimos hoy día, las puntas rocosas, que hoy día la gente va a pescar, pescaban nuestros ancestros. Donde en las playas, donde hay agua, alguna cañada, algún arroyito que sale y que hoy día quizás la gente también se acerca y pone su sombrilla y hace el campamento de playa, también hay campamentos de ancestros. A los cerros donde subimos para inspirarnos, hacer deporte o ver mejor las estrellas, ahí también encontramos evidencias. Entonces, capaz que lo que tenemos que cambiar un poco es esa mirada y empezar a mirar esto como un paisaje muy habitado, con muchas evidencias. Lo que tenemos es que cambiar la mirada y empezar a entender que esto no era como un desierto, que eran grupos que andaban, eran re poquitos y andaban moviéndose de acá para allá y no dejaban nada, sino más bien que todo lo contrario. Hay un par de chat. Sí, y una mano levantada también de Bien, Lucía, que si quieres abrir mientras vas leyendo, porque creo dale, que la otra perfecto, persona sigue escribiendo la pregunta. Lucía dale, Martínez. bien. ¿Cómo andan? También muchas gracias por la conferencia de hoy, estuvo bastante Hola. interesante. Te quería hacer una pregunta. Puntualmente cuando íbamos de vacaciones siempre a lo que es la pata de Nuevo Berlín y lo que son las islas de Farrapo, siempre alguna punta de flecha o lo que es la olla o un mortero se ubicaba. Pero sin embargo todos los pobladores de ahí no tenían tanto conocimiento histórico del tema o tampoco, o no te sabían decir, ¿no? Después vos adquirías el objeto y lo llevabas, pero y como varias personas iban a hacer tipo turismo para buscar esos objetos, pero no había nadie que tuviera un conocimiento. Bueno, es un pueblo bastante pequeño, ¿no? Berlín, ¿no? Y Ujú. ahora me quedó bastante claro cómo es que ustedes hacen para hacer excavaciones o ir a los lugares, ¿no? Donde se ubican las cosas. Pero mi pregunta es como vos decís, siempre podés encontrar algo. Nosotros encontrábamos cosas, se caminaba y se encontraba una boleadora, que ahora me acabo de enterar que no son boleadoras, son otra cosa. Y el tema es ese, ¿no? Como hay ciertos lugares así de Uruguay que a veces que tienen mucho porque se cuenta que hay mucha historia atrás y capaz que no hay tanta intervención de estudiosos, y incluso la gente del lugar no tiene tanto conocimiento sobre el tema. Venía por ahí mi consulta. ¿Le Ujú. contesto yo, Laura? Dale, dale, Andrés. Bueno, mira, precisamente Nuevo Berlín, digamos, esa zona que tú mencionas es una zona muy rica arqueológicamente, donde es muy fácil, aparte, encontrar restos de cacharros, que es lo que la gente más rápidamente identifica, y no sé, hay conocimiento, ahí hubo investigadores trabajando desde principios del siglo XX, mediados del siglo XX, luego hubo diversos proyectos, o sea, de hecho, en Nuevo Berlín hay ahí sobre el arroyo La Llevada un gran sitio arqueológico en ese arenal que fue sumamente impactada por la extracción de arena para construir las viviendas del pueblo, ¿no? Entonces, si uno entra, a veces entra a las casas de los pueblos y mira la mezcla entre los ladrillos y ve los pedazos de cerámica o ve la mezcla de un horno para cocinar y, o sea, y es
No sé, no sé hasta qué punto la gente no sabe. A todos los lugareños lo identifican, es como Cerritos de Indios. El nombre Cerrito de Indios no se lo pusieron los arqueólogos, es el nombre que le dieron los lugareños a esas estructuras porque iban a sacar tierra para sus chacras, justamente porque era tierra muy fértil para plantar papas o araban para plantar y se encontraban con los restos humanos, con las herramientas de piedra tan fuertemente identificados como los eres indígenas. Hoy en día, bueno, ahí en esa zona litoral y sobre todo en Nueva Berlín hay como una nueva, las cosas se empezaron a valorar de otra manera y vas a ver que cuando vuelvas a Nueva Berlín, la próxima vez que vayas, vas a ver que enfrente a la estación fluvial, por ejemplo, hay un museo arqueológico. Ahora hay un museo arqueológico allí donde están expuestas cosas no solo de Nueva Berlín, sino de la Boca del Río Negro, de Estero de Farrapos, bueno, de todos esos sitios de allí, de las islas, que realmente quedó. No es porque yo haya participado en la formación de ese museo, pero realmente quedó bastante interesante y bueno, y es un atractivo más también para desarrollar el turismo en la zona, ¿no? No solo el turismo Pero, fluvial, sino hacer el turismo cultural. Así ay, que excelente, excelente. Voy a tener que darme una vuelta por ahí entonces para conocerlo. yo te recomiendo Excelente. que vayas porque te va a gustar. Sí, porque todo eso desde, yo investigaba mucho dentro del pueblo porque era un tema que me interesaba y está, la verdad que está excelente que eso se haya movido. Muchísimas gracias por la información. ¿Quieren responderle al al CEA 74 de Banda del Dale, yo Chuy? les digo la pregunta, Andrés, ¿cuáles fueron los que domesticaron las plantas como maíz, porotos y si hay semillas con el mismo código genético y si serían las semillas criollas? Sí. Las evidencias más antiguas que hay en Uruguay, estamos hablando de Uruguay, que es en la zona este y está asociado a los constructores de cerritos, tienen el entorno de los 4.000 años, que son restos microscópicos de maíz y de poroto, de zapallo, ¿no? O sea que no quiere decir que hayan sido los primeros hasta ahora, porque eso es lo que tiene la arqueología. Mañana hacemos un nuevo hallazgo, ¿no? De restos de maíz más antiguos y ya no van a ser los primeros, serán los segundos, ¿no? No sé si me explico. Y lo del código genético, no sabría contestarte la pregunta porque en realidad eh, recién, es como te digo, recién en unas excavaciones que hicieron el año pasado en la reserva de Otaím, no sé si ubican cuando salen del Chivo, van papelotas, ahí Sí, pasa yo la soy de ruta. acá, de Chuy. Bueno, Bien, ahí en la reserva de Otaím, investigadores de la UFPEL, ahí de la Universidad Federal de Pelotas, excavaron unos cerritos ahí que son los mismos, son las mismas personas, ¿no? Porque lo que para nosotros es una frontera, para estos grupos constructores de cerritos, no, tenían un territorio que abarcaba parte de Uruguay, parte de Brasil, como lo es actualmente la cuenca de la Laguna Merín, que tiene una parte en Brasil y otra parte en Uruguay, ¿verdad? Y recién ahí encontraron unas semillas que también las han mandado fechar porque también tienen la duda. No necesariamente tienen que ser tan antiguas. Y el otro día justo estuve con el investigador a cargo de ese proyecto que se llama Rafael Mileira, que estuvo acá en el CURE, justo convocado por una actividad, y me comentaba que todavía no tenían los resultados, no tenían los resultados de los fechados, de los ADN, porque en realidad estaban trabajando en un proyecto más amplio a nivel global, ¿no? Del, bueno, de la evolución y el desarrollo y del uso del maíz a nivel prehispánico, digamos, en toda América, en el mundo, y como que, claro, que ellos hacen los análisis gratis, pero como que reservan los datos para luego largarlos todos juntos y, digamos, y construir un modelo. Pero no, lo que te repito es, no tenemos de restos macro de maíz y de porotos, no tenemos fechados, entonces no sabemos si porque esos que hallaron en los cerritos pueden haber sido de chacras que hicieron hace 50 años, ¿me entendés? Y tampoco están los datos todavía de genética como para comparar con los maíz actuales, que también
es un tema complicado porque las semillas nativas, con todo esto de los transgénicos y de las políticas de Monsanto, ya estamos hablando de que hay semillas que están prohibidas, uno no puede guardar sus semillas, está una vez que compra estas grandes corporaciones, está obligado a seguirlas comprando. Entonces también es una problemática que lo que no se analizó, las semillas nativas están tendiendo a desaparecer a manos de estas semillas Sí, transgénicas. sí, no hay, No, no hay, por eso. no hay. Entonces a veces es difícil también, ahí hay que recurrir a los grupos indígenas de la zona andina, en fin, porque se están perdiendo los bancos de semillas nativas. Porque estas corporaciones se encargaron de eso, porque así te venden el paquete Claro, claro. tecnológico. Te venden la semilla, te venden el Son veneno. muy escasas las que hay. Sí, sí, sí. Respecto a que me interrumpa, porque además creo que había otra pregunta sobre a cuáles fueron los grupos que domesticaron las plantas acá. En realidad lo que sabemos es eso, que están asociados a los cerritos de indios, pero lo que no podemos es ponerles un nombre étnico, digamos. Todos estos grupos que les estábamos mencionando, los primeros pobladores, los grupos que vivieron en el arcaico, luego todas las sociedades del formativo, no conocemos cómo se denominaban los grupos que vivían en el río Uruguay, en el río Negro, en las sierras de las Ánimas, en las tierras, esos nombres de esas sociedades que son muchas generaciones de pueblos y de grupos, las desconocemos. Los que sí conocemos son los nombres de los grupos que estaban acá cuando la llegada de los conquistadores, y ahí está todo ese repertorio de nombres que manejamos, de esos mapas etnográficos que teníamos en los antiguos manuales de la escuela. Pero a medida que nos alejamos en el tiempo, toda esa cuestión que hace a la transmisión oral y a otro tipo de registros, a la arqueología se le escapa eso, porque trabajamos con objetos, con cosas y eventualmente con otro tipo de evidencias, pero que nos hablan de los ambientes y del paisaje, no de la lengua, por ejemplo. ¿Ah? Mariana, de 33, tenías la mano levantada. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí, perfecto. te escuchamos clarito. Buenas, muchas gracias por toda la información, la verdad, maravilloso. Quería, porque me quedé con el mapa de Uruguay de la concentración de poblaciones. Y acá en 33, si no me equivoco, está el punto 27. ¿Tá? Yo hace unos años trabajé cerca de la Laguna Merín por la tercera sección y ahí hay un casco de estancia que se llama La Catumbera. Que en este momento no solo es casco turístico, sino que también está lleno de historia, ¿no? Y me había quedado con la idea de que se remontaba a la época de los esclavos, porque entraban desde Brasil los esclavos por embarcaciones desde el río Tacuarí y los desembarcaban ahí. Pero quería preguntar, ahí está, quería preguntar si ese punto 27 corresponde quizás a esa zona. Gracias. Sí, en realidad A ver, ese Andrés, punto, porque este mapa es tuyo. sí, no es mío, en realidad es de Boschtal, fíjense la cita, ese mapa fue elaborado en el año 74, ya lo redigitalicé, entonces estamos hablando, es un mapa que está en blanco, que no tiene nada, que en esa época no había GPS, pero básicamente ese punto lo que está marcando, que seguramente es ahí en esa zona, así por donde está en el territorio, pero es un hallazgo de una de estas colas de pescado, eso es lo que está marcando. Pero sí que en 33, bueno, en 33 también hay cerritos, se han investigado desde la época del Laucha Prieto, bueno, hay anécdotas de los olimareños que iban con el Laucha Prieto a cavar cerritos, ahí en la zona, en la zona de Plácido Rosas, ahí en el Tacuarí, hay también en la zona de la desembocadura, la Laguna Merín, yo estaba ahí haciendo canotaje, y hay evidencias de ocupaciones indígenas, evidentemente es una zona que concentra todos estos periodos de la prehistoria, pero que por desgracia no ha sido debidamente estudiado, ¿no? Por ejemplo, también en la zona de la Boca del Cebollatí se han hecho hallazgos de estas urnas guaraníes. Bueno, hay unas que están en un museo ahí, creo que de 33, que fue encontrada justamente por Laucha Prieto. Pero lamentablemente hay muy poca investigación. Un equipo de Facultad de Humanidades fue a rescavar esos cerritos
de esa zona de Plácido Rosas, pero no se publicaron demasiados resultados. Hay un solo artículo que es un artículo muy introductorio y que no da cuenta de los resultados de esas excavaciones, ¿no? Igual, Mariana, también me parece re interesante lo que planteás, que en esta presentación no dio el tiempo de incluirlo, pero también hay toda una línea de trabajo y hay una gran cantidad de evidencias vinculadas a ese periodo histórico, cuando el virreinato del Río de la Plata y toda esta zona empieza a dividirse en suertes de estancias. Muchas estancias de la frontera eran binacionales, ¿no? Y ahí también hay toda una movilidad de población, no solo entre el imperio, digamos, de Portugal y nuestra zona del Río de la Plata, sino también de poblaciones esclavizadas. Y hay toda una línea de trabajo sobre la arqueología de la esclavitud en la zona de frontera, que también es muy interesante porque habla de todo el uso de la mano de obra esclava en el trabajo rural, en todas las grandes estancias, porque eran enormes en la frontera entre Brasil y lo que es Uruguay actualmente. Nosotros estamos estudiando todo el tema del cambio de suelo en Maldonado, de las estancias grandes a campos más pequeños, pero no tenemos evidencias, por ejemplo, de asentamientos con trabajo con mano de obra esclava. Sí están documentados para toda la zona de Rocha y seguramente también 33. Y ahí nos sirve mucho el trabajo con cartografía histórica, datos parroquiales, etcétera. Y hay también evidencias arqueológicas, materiales de esa vida en esas estancias, en esos grandes latifundios y esas poblaciones africanas radicadas en esa zona. Sí, agregar que también la esclavitud no solo abarcó a los afros, ¿no? Sino también que se esclavizaron No, grupos indígenas, sobre todo sí. guaraníes, ¿no? Hay documentación, por ejemplo, la Sociedad Santa Teresa, que habla de indios que que se traían de tal misión, de tal otra, y bueno, y que eran utilizados. Muchas de esas piedras que vemos, o de los corrales de piedra, de la manguera de piedra, muchas de esas deben haber sido hechas con mano de obra esclava, ¿no? Creo que recordar que para Maldonado también, para todo lo que son las fortificaciones de Maldonado, también se habla de mano de obra guaraní. Mm. Buenísimo. Bueno, estamos un poco pasados. Hay Sí. gente que se ha despedido y se ha retirado porque hay clases en el nocturno o hay otras Sí. obligaciones. La verdad que excelente, riquísimo. Nos quedamos pensando muchas cosas. Un poco fuerte esto de escucharlo, de que lo que uno aprendió en historia, ¿no? Hay demostraciones, claro, no hay tampoco escritos o cosas que uno consulta fuentes de tanto tiempo. Entonces, súper interesante y supongo que los maestros y maestras y docentes se llevarán esto para explorar. Bueno, la idea desde Ceibal con esta conferencia era explorar otros posibles abordajes para entender esta temática de tesoros del pasado, que estuvo bueno lo que vos decías de tesoro del presente, o sea, es como, en realidad, el pasado no se terminó de ir, no está, aparece, vuelve, ¿no? Te lo encontraste en una caminata en la playa. Nada, hay que buscar. Para mí hubo muchas puntas acá desde las que yo pensaría proyectos de Olimpiada. Seguro que la gente que nos acompaña, que es muy creativa, también lo hará. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en la próxima, el martes que viene, abordaremos el litoral para seguir descubriendo los tesoros del pasado. Y bueno, gracias Laura y Andrés por todo lo que nos aportaron. Los recursos después quedan disponibles, nosotros se los enviamos por mail, igual que la grabación de la conferencia, así que quédense tranquilos que todo eso va a estar a resguardo. Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno, gracias muchas a todos gracias a ustedes. gracias a los participantes y gracias por la convocatoria, igual. Por favor, Bueno, muchas un gracias. gusto. Voy a detener. Igualmente. Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Chau, chau, cerramos. Chao. ¿Qué podemos?